Ya. Y así vamos a entrar a la palabra. Creo que los chicos ya saben, ¿verdad? Ya estamos, ¿verdad? En línea, ¿verdad, hermanos? ¿Ya estamos en línea? ¿Todavía no? Ok, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra. ¿Y qué hace la iglesia cuando leemos la palabra? ¿Qué hace la iglesia? Se pone de pie, porque no es mi palabra, es la palabra del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Deuteronomio 8:2. Título del mensaje en esta hermosa mañana es: el tiempo se ha cumplido con la voz que clama en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Trataremos de ser breves, unos 30 minutos. Aleluya. A ver si pueden poner ahí la escritura allá arriba, por favor. Deuteronomio 8:2. Algunos hermanos han hablado también sobre el tema del desierto. Amén. Es algo que ya conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que el desierto es la ruta favorita del Señor para ti, para mí, hermano? Aleluya. Tú y yo queremos, ¿verdad?, que Dios nos hable ahí en Hawái, pero no, hermano, eso no existe. Aleluya. Ok. El Señor, su ruta favorita para usted y para mí, para hablar con usted y a mí, hermanos, se llama desierto, esa ruta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 8:2 y la poderosa palabra, y en el nombre de Yeshua dice de esta manera. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios esos 40 años. ¿En dónde, iglesia? En el desierto. ¿Y para qué? ¿Para bendecirte? Primero para afligirte. Amén. Dice para afligirte. Y aquí está su propósito. Dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Abba, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Estamos seguros que no estamos solos, Padre, que tu santa presencia esté en este lugar, Padre. Te pedimos que sea tu hermosa palabra, Señor, hablada a mi corazón y al corazón de tu pueblo, Señor, en esta mañana. Amén. Tomen su lugar, hermanos, dándole palmas. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos aquí han experimentado, ¿verdad?, un desierto. ¿Cuántos acá pasaron solamente con visa de México para acá? A ver los que vinieron de visa. Nomás, ¿verdad? Aleluya. Ya ninguno pasó por el desierto. O sea, puro US citizen, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, yo pasé por el desierto. Ok, lo experimenté, ¿verdad? Físicamente. Experimenté el desierto. Amén. Y es algo parecido, ¿verdad? Así que todos tenemos hasta cierto lugar un gran concepto de lo que es un desierto. Ahora sí, ¿cuántos pasaron por el desierto? No les dé vergüenza. Bueno, aquí puro pastor vino con visa ya desde. Gloria a Dios. Pero a mí qué bueno, aleluya. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor, en este versículo aquí donde acabamos de leer, Deuteronomio 8:2, el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos recuerda, y Él quiere que nos recordemos, ¿verdad?, de dónde el Señor nos ha traído, de dónde Él nos ha sacado. Nunca olvidemos eso. ¿Okay? Nunca olvidemos eso, porque si te recuerdas del desierto donde Dios te sacó, significa que te recuerdas del poder de Dios que tuvo sobre tu vida para sacarte de ahí. Amén. A muchos se nos olvida, ¿verdad?, de dónde nos sacó el Señor. Y déjame te digo, iglesia, que mientras más se te olvide de dónde te sacó el Señor, menos le vas a querer servir. ¿Okay? Porque cuando tú te recuerdas lo grande que es Dios en tu vida, lo que Él ha hecho a ti en tu vida, amén, vienes a tener un corazón lleno de agradecimiento. Y la realidad es que hay muy pocos corazones, ¿verdad?, que tienen ese agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ahorita vamos a hablar de la voz que clama en el desierto. En el libro de Lucas capítulo 3 miramos una historia muy hermosa, donde, ¿verdad?, miramos, ¿verdad?, a Juan el Bautista
Predicando ¿en dónde, hermanos? En el desierto. Amén. Vamos a ir para allá en este momento. Lucas capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el versículo 2, 3, 2 de Lucas, ¿ok? Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde? En el desierto. Aleluya. Dice, y él fue por toda la región circunvecina del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ahí en Isaías 40, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Todo eso, ¿quién lo hace? Solamente nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que nuestro Padre Celestial conoce nuestro desierto. Todos pasamos por un desierto. Recuerda, iglesia, que cuando el Señor nos llamó, en su misericordia nos llamó, la mayoría de aquí, ¿verdad?, nos encontrábamos pasando por un desierto, la mayoría. O por lo menos alguna área en nuestras vidas estaba pasando por un desierto. ¿Quiénes se identifican? Amén. Y yo estaba así, atravesando un desierto. Yo me encontraba atravesando un desierto. Y yo a través del tiempo he oído qué testimonios acá de hermanos, ¿verdad?, cómo se encontraban cuando el Señor vino a sus vidas. Por ejemplo, el hermano Juan, ¿verdad? Lo digo como testimonio, ¿verdad? Ha contado cómo el Señor, ¿verdad?, lo libró, cómo el pastor, ¿verdad?, lo conoció y le predicó. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿En dónde se encontraba su vida? En un desierto. Amén. Y así más hermanos. Se encontraba nuestra vida, ¿verdad?, destrozada, una vida lastimada, un corazón roto. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos pasando un desierto. Y en este momento, más de uno está atravesando un desierto en este momento. En esta congregación y aquellos que nos miran también en línea también. Más de uno está pasando por lo menos una área de su vida por un desierto. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos tener un área en nuestra vida, por ejemplo, en tu área, ¿verdad?, de tu trabajo, un buen trabajo. Y estás ahí en bendición, gloria a Dios. Pero a veces hay áreas en nuestras vidas que atraviesan un desierto o que están en un desierto. Puedes estar muy bien en un área en tu vida, pero otras áreas no, porque se encuentran en un desierto. Las buenas nuevas de esta mañana son, ¿verdad?, que si usted se encuentra en un desierto, no se preocupe. El Señor conoce nuestro desierto. Y como le habló, fíjate, como le habló a Juan, ¿en dónde? En el desierto. Así el Señor va a hablar a tu corazón en ese lugar. Muchas veces cuando no nos encontramos en el desierto, o cuando no nos damos cuenta que estamos pasando un desierto, no podemos oír la voz de Dios, ni tenemos el tiempo para detenernos a escucharle a nuestro Padre Celestial. No tenemos tiempo. Hay un hermano, el hermano Hermida, muchos aquí lo conocen, ¿verdad? Él testificaba que tiene años en las cosas del Señor, ¿verdad? Como algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos años en el Evangelio, ¿verdad? Pero un día se encontró en un hospital y ya llevan 10 días y ya el miedo comenzó, ¿verdad?, a crecer, el temor, el miedo, ¿verdad?, comenzó a crecer. Iban 20 días y el miedo ya crecía más, el miedo. ¿Cuántos han estado en el hospital y cuando llega algo fuerte parece que ya, como diría Cani, see you later, ¿verdad? Ya sentimos, ¿verdad?, que ya. Amén.
Y ya empezamos a hacer planes, ¿verdad? Híjoles, ¿y qué va a pasar con esto? Por ahí un siervo, gracias hermano, por ahí mire, por ahí a mi nieto, please. Aleluya, gracias siervos, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que mientras más tiempo pasamos en el hospital y en lugar de mejorarse la cosa, como que empeora, verdad que ya el miedo de verdad se incrementa, ¿verdad? Y comentaba el pastor Hermida, el hermano Hermida, dice, ¿sabes qué hermano? Ahí tuve tiempo para poder escuchar la voz de Dios. En medio de mi desierto, ahí pude escuchar la voz de Dios. Fuera del desierto, usted y yo andamos bien ocupados en todas las cosas y no invertimos el tiempo, ¿verdad? El tiempo de bendición para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Y a veces es necesario que Él, ¿verdad?, nos ponga un alto y nos meta por ese desierto. ¿Y sabes por qué nos mete por ahí el Señor? Porque nos ama. Porque tiene un plan y un propósito para tu vida. Aunque en su momento, ¿verdad?, no lo entendemos nosotros. Todos hacemos las preguntas, ¿por qué a mí si yo siempre sirvo a Dios? ¿Verdad? Hemos dicho eso, ¿verdad? Y no es cierto, no servimos siempre a Dios. Llegamos una vez al mes a la iglesia si queremos. 2 veces, 3 veces, y mucho es ganancia. Pero cuando pasamos por el desierto, ¿verdad?, le queremos preguntar a Dios que nos responda el por qué estamos pasando por allí. ¿Por qué nos encontramos en ese lugar? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal, Señor? Y yo creo que Dios dice, ¿de veras? ¿Por qué me haces esa pregunta que tú la conoces? ¿Cómo que qué hiciste mal? Todos conocemos las respuestas, ¿verdad?, que nos preguntamos, todos las conocemos, pero queremos que Dios nos diga el por qué. Y el Señor en su misericordia, como le dijo a su pueblo, que lo pasa por un desierto, ¿para qué? Para probarlo. Para probar nuestras vidas. Dice, para ver, dice, qué había en nuestros corazones. ¿Cuánto de veras conocemos al Señor? Mire hermano, mientras más conoces al Señor, menos te asusta una enfermedad. En serio, tenlo por seguro. Mientras más conoces a Dios, hermanos, la enfermedad te la pasas riendo. En serio. Nuestro hermano Saulo, ¿verdad? Él tuvo, ¿verdad?, un aguijón. ¿Por qué tiempo lo tuvo? A ver, teólogos, ¿por qué tiempo lo tuvo? ¿Por una semana? ¿Cuántos? ¿2 semanas? ¿1 año? ¿Por qué tiempo lo tuvo? ¿Y cuántas veces miramos ahí llorando a nuestros hermanos, ¿verdad? Que ¿verdad?, por este aguijón que tenía en su cuerpo. ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué no, iglesia? Porque él conocía al Dios eterno. Y mientras más conocemos a Dios, más firmes podemos enfrentar cualquier adversidad que viene a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El título del mensaje, como dije, ¿verdad? Dice, el tiempo se ha cumplido. En Isaías 40. Gloria a Dios, aleluya. Te decía, iglesia, que el Señor conoce nuestro desierto, amén. Y el tiempo se cumple cuando la voz que clama en el desierto es anunciada. Isaías 41 dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Qué bueno es Dios, aleluya. Versículo 3 dice, voz del que clama en el desierto,
Preparad el camino del Señor, enderezad calzada y el yermo para nuestro Dios. Todo valle sea alzado y todo monte y collados serán bajados, y lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. Habla de la condición de nuestras vidas, de cómo nos encontrábamos cuando el Señor nos encontró. En nuestra vida había un valle, en nuestra vida había un vacío en nuestro ser, que nada lo podía satisfacer. Y por eso la mayoría, ¿verdad?, recurrimos a buscar el consuelo en el alcohol, en el cigarro, en la droga. Pero vino el Señor y llenó ese vacío. ¿Cuántos aquí, verdad, viendo Dios y llenó ese vacío en nuestras vidas? Nuestros caminos, ¿cómo eran? ¿Rectos, derechos? ¿Cómo eran nuestros caminos? Torcidos. Por eso digo, iglesia, verdad, que el Señor conoce nuestro desierto. Él conoce por dónde nos encontrábamos. Y en su misericordia empezó a clamar sobre nuestras vidas. La hermana que compartía aquí en la vigilia, la hermana Mila compartía. Y estaba describiendo un poco de lo que es clamar. La mayoría, de verdad, confunden, creen que orar y clamar es lo mismo. Pero hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Y el Señor le dio este ministerio, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Le dio el ministerio ahí donde acabamos de leer, ¿verdad? Le dio el ministerio. Le habló, ¿en dónde? En el desierto. Y Juan de inmediato, ¿verdad? Juan de inmediato empezó a obedecer. Y en el versículo 3, fíjese, en el versículo 3 dice: y él fue por toda la región circunvecina del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Y cuando tú y yo nos encontrábamos por un desierto, hermano, ¿sabes qué? Vino esa voz clamando, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Vino a enderezar todo lo que estaba torcido. En nuestros caminos que se encontraban, ¿qué?, torcidos, el Señor los vino a enderezar en su misericordia. Por eso, ¿verdad?, cuán grande es nuestro Dios. El Señor lo hizo todo. Amén. Y ahora nos corresponde a usted, a mí, tener un corazón que agradecido por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos sabemos que tenemos un corazón agradecido? Pero eso se demuestra solamente ¿con qué? Con los hechos, trabajando en su obra. ¿Cuántos creemos que el ministerio, verdad, que recibió Juan el Bautista es un ministerio de poder? Otra vez, ¿cuántos sabemos que el ministerio que recibió Juan el Bautista es un ministerio poderoso, de poder? ¿Cuántos lo creemos? Gloria a Dios. Ahora, si sabemos que es un ministerio de poder, ¿cuántos lo queremos? ¿Cuántos queremos ese ministerio? Ahorita que venga el hermano Juan, le preguntan, ahorita que venga el hermano Juan, Ira no está ahorita aquí el hermano Juan, ¿verdad? Pero cuando venga le preguntan, cuando él sale el primer sábado de cada mes a predicar la palabra, pregúntele cuántos se van con él en la ven. Pregúntele, ¿ok? Ahorita que venga le preguntan. Ese ministerio de poder que recibió, ¿verdad?, Juan el Bautista, sabemos que es poderoso. Que si ese ministerio no hubiera, ¿verdad?, no se hubiera predicado de la forma que se predicó, hermano, ¿sabes qué? Usted y yo siguiéramos muertos. Porque ese ministerio fue para predicar, ¿qué? El arrepentimiento, para el perdón de ¿qué? De los pecados.
Dice 3, dice, y él fue por toda la región circunvecina del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados. Imagínate, iglesia, que Juan hubiera creído en Dios como usted y yo le creemos. Imagínate. Siguiéramos en el mundial todavía. Siguiéramos así todavía. Pero esos hombres, ¿verdad? Que en verdad son la luz del mundo y la sal de la tierra, aleluya. Que obedecieron a ese llamado, aleluya. Y que entendieron ese ministerio, ¿verdad? Fueron, ¿qué? A poner la palabra en acción. Ese ministerio de clamar, ese ministerio de la voz que clama en el desierto, es el ministerio más menospreciado en estos tiempos. Ese ministerio, muy pocos lo quieren hacer. Y el pastor y yo, ¿verdad? Lo conocemos. Muy pocos quieren practicar ese ministerio. Imagínate, hermano, que todos practicáramos, ¿verdad? Ese ministerio, ¿verdad? ¿A quién no ocupiera la gente? No ocupiera la gente. Hoy estaba un joven allá en el grupo. Tenemos ahí un grupo en la mañana, cada domingo a las 10 de la mañana. Y estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya se animó a venir a la iglesia. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, oye, ¿me puedes conseguir un pantalón y una camisa? Le digo, claro que sí, con mucho gusto, yo te lo consigo. Hasta un traje te lo consigo. ¿Ok? Te lo consigo. Dice, es que no puedo ir hacia la iglesia, no me siento bien. Mira, dice, mira cómo ando. No, dice, no. Digo, no te preocupes. Yo te lo consigo. Yo te lo consigo. Pero es necesario, hermano, ¿verdad? Que practiquemos este ministerio poderoso. Es necesario. Imagínate, ¿verdad? Si aquel hermano que te predicó a ti y a mí por primera vez no hubiera creído a ir a llevar esa palabra, ¿dónde estuviéramos usted y yo? Y he oído también que el hermano Ángel Reyes dice, ¿sabes qué? Dice, hoy que me recuerdo cómo yo me vestía antes, es bien diferente. Yo no sé cómo se vestía, yo no sé cómo se miraba. Yo no lo sé. Me imagino que se miraba bien porque enamoró a la hermana María. Me imagino que se vestía bien. Yo no sé cómo se vestía. Aleluya, está todavía trabajando, dice, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero dice, ahora soy bien diferente. Amén, gloria al Eterno, amén. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de la gloria vino, ¿sabes qué? A trabajar en su vida y continúa trabajando en nuestras vidas. Pero es necesario, ¿sabes qué? Que tú y yo, ¿verdad? Practiquemos ese ministerio de clamar la voz del desierto a las naciones. Es necesario, iglesia. Yo me gocé, pastor, cuando puso usted otra vez ahí, ¿verdad? Que una iglesia en Colombia, ¿verdad? Se agregó, ¿verdad? Al ministerio. Yo me gocé, hermano. Yo me gocé. Aleluya. Ahora a Dios. O bueno, otra obra más que ya se agregó. Yo te aseguro que el Señor va a hacer grandes cosas. Si ahí, hermanos, hay un corazón, un siervo dispuesto a trabajar en la obra de Dios, te aseguro que Dios va a hacer grandes cosas. Tú y yo ponemos, ¿verdad? Excusas, que no soy preparado, déjame, voy al colegio. Hermanos, el colegio no va a poder sentir en tu corazón que sirvas. Eso no es cierto. No, deja que ya saque mi diploma, entonces lo tenga ahí, ahora sí, entonces voy a ir a predicar. Eso no es cierto, no te engañes, hermano. A veces mientras más diplomas tenemos, menos queremos servir. Bueno, eso me pasa a mí, yo no sé a usted, eso me pasa a mí. A mí nada más, digo, ok, yo sé que ustedes sí sirven ustedes, aleluya. En serio, yo estaba yendo a Global University, ¿verdad? A llevar clases, ¿verdad? A agarrar clases. Y me di cuenta que menos quería predicar la palabra. En serio, me di cuenta que menos quería predicar la palabra. Me di cuenta que se me estaba subiendo, ¿cómo dicen los humos? Mientras más libros agarraba, compraba, como que más se me subían los humos. Me estaba dando cuenta, en serio, me di cuenta y me arrepentí rápido.
Y me di cuenta que no necesito ir a gastar en un colegio para pagarles para ir a predicar la palabra. No, por supuesto que no. Ocupa solamente un corazón dispuesto, ¿me entiendes?, a obedecer a la voz poderosa del Dios de la gloria. Dice el Señor, dice, preparad, la voz que se clama en el desierto, ¿qué? Prepara el camino de Yeshua. Amén. Cuando usted y yo preparamos, cuando usted vamos a clamar esa voz en el desierto, cuando usted y yo predicamos la palabra, estamos preparando el camino del Señor para ese corazón. Preparar significa quitar, remover, hacer a un lado todo lo que estorba en las vidas de las personas. Ese joven comentaba, dice, pero es que yo he tratado de dejar el alcohol muchas veces y no he podido. Y le digo, y tienes toda la razón, tú solo nunca podrás. Es Dios en tu vida que va a echar fuera todo lo que estorba. Y lo que va a preparar el camino del Señor va a ser ¿qué? Quitar todo lo que estorba en sus vidas. Te decía que hoy pocos tienen ese interés en preparar el camino del Señor. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, a hacer esa voz que clama en el desierto, 700 años antes, el profeta Isaías ya había anunciado de esta voz que clamaría en el desierto. Pero te preguntaba, iglesia, que si tú crees que ese ministerio es de poder, que si ese ministerio, ¿verdad?, es importante para Dios, aleluya. Y es tan importante, ¿verdad?, que nosotros no hemos querido meter las manos en ese ministerio. Juan el Bautista continuó predicando la palabra sin que nada le estorbase. Llegó el tiempo, ¿verdad?, que Juan el Bautista se encontró en la cárcel. Y ahí en Lucas capítulo 7, 18 en adelante, aunque él continúa predicando, ¿verdad?, pero ahí pregunta y envía, ¿verdad?, a uno de sus discípulos. Cuando ya oyeron que Yeshua ya sanaba a los enfermos, Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a que le preguntaran, hey, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú esa voz que clama en el desierto? ¿En dónde se encontraba Juan en ese tiempo? ¿En dónde se encontraba? En la cárcel, amén. No de vacaciones, estaba en la cárcel. Y ahí en la cárcel no estaba llorando, bien preocupado a ver quién lo sacaba, ¿verdad? Yeshua sabía que estaba en la cárcel. Y Yeshua no fue a rescatarlo rápidamente. Y ahí en la cárcel, ¿verdad?, Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshua, hey, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? O sea, le estaba diciendo, ¿eres tú el Mesías? ¿O continuamos siendo la voz que clama en el desierto hasta que tú vengas? Esa voz que clama en el desierto no debe ser detenida. Esa voz que clama en el desierto tiene que ser anunciada. ¿Cuántos en estos tiempos están siendo esa voz que clama en el desierto? Levanta tu mano si eres esa voz que clama en el desierto. Solamente 2 o 3. Solamente 2 o 3 están siendo, ¿verdad? Están siendo, aleluya, esa voz que clama en el desierto. Amén.
Es de lo mismo que habló Yeshua en Mateo 28:19, cuando dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Sean esa voz que clama en el desierto. Vayan a predicar que el bautismo que para la remisión de los pecados. Sean esa voz, aleluya. Voy al versículo 28. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, en Lucas 7, 20 dice: y cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Yeshua les dijo: id dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Esto pasa cuando se clama esta voz en el desierto. Dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y que a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en Yeshua, en el Mesías, aleluya. Algo poderoso sucede cuando clamamos esa voz en el desierto. Algo poderoso pasa. Es tan poderoso, ¿verdad?, que usted y yo estamos aquí. Es tan grande que tus hijos, mira, están seguros, son sanos. Clamar esa voz es tan grande, aleluya, ¿verdad?, que Dios nos ha librado de la muerte. Clamar esa voz es tan grande, aleluya, que hoy estamos en salvación, amén. ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos caminamos en salvación? Dale palmas al Rey de Gloria, aleluya. Yo estoy seguro que alguien en esta mañana se encuentra pasando por un desierto. Si usted vino hoy por primera vez, o usted no vino por casualidad, el Señor lo quiere sacar de ese desierto. El Señor quiere cambiar su vida. El Señor conoce nuestros sufrimientos. Él conoce por lo que padecemos. Él conoce nuestro desierto. Pero volviendo a Deuteronomio 8:2. Ahora, muchas veces, ¿verdad?, hay un tipo de desierto que nosotros mismos creamos o hacemos por nuestras malas decisiones o por nuestros errores, ¿verdad? Pero hay un desierto, ¿verdad?, que el Señor prepara para ti y para mí, para transformar nuestras vidas. Y en ese desierto, el Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y sobre todo, el versículo cierra diciendo, dice: para hacerte saber o darte a entender que si deberíamos de guardar o no sus mandamientos. A muchos el Señor, ¿verdad?, les ha llamado. Y esa es la gloria, porque mira, un día tú y yo entendimos en nuestro corazón que es necesario guardar sus mandamientos. Amén. Gracias a Dios un día entendimos. Él nos dio el entendimiento para comprender que es de provecho para ti, para mí, guardar sus mandamientos.
Oye, iglesia, si no guardamos sus mandamientos, hermanos, no hay nada. Si no practicamos la Torá, ¿verdad? Sus mandamientos, hermanos, no hay nada en nuestras vidas. Ahí donde miramos ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? También. Cuando los publicanos oyen esa voz que clama, ¿verdad? En el desierto. Juan el Bautista les dice, vienen a él y le dicen, bueno, ¿qué debemos de hacer? Lucas capítulo 3. Versículo 9. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Habló de juicio. Dice, por tanto, todo árbol que no da ¿qué? ¿No da qué? Buen fruto. Cualquier podemos dar fruto, cualquier puede dar fruto. Amén, ¿verdad? Pero Dios quiere que demos ¿qué? Buen fruto. ¿Cuántos hemos oído? ¿Cuántos a veces dicen, hermanos, hay que ir a la iglesia a hacer algo? Decimos, pues ahí, a ver si puedo. ¿Cuántos quieren traer, hermanos, unas sodas? Sí, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos a comprar sodas? ¿A dónde? Amén, gracias, pastor. Ya sabemos eso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Alvin, que es para la iglesia. Además me agradecen. Además nadie me dice gracias. ¿Verdad? Entonces damos un fruto ahí. Israel, siéntate. Siéntate, por favor. I'm sorry, es mi nieto, A él sí le puedo dar así porque es mi nieto. Ok, disculpen, ok. No piensen que estoy regañando a los niños. Yo no regaño a niños. Nomás a los míos sí. Aleluya. Dice el Señor, habló aquí de juicio, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Once, y preguntándole, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Oye esto, versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contendáis con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. Yo pienso que esos eran mexicanos, esos soldados. Aleluya. El 16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yeshua el Mesías nos ha bautizado en Espíritu Santo y ¿qué? Y en fuego. ¿Dónde están esos? Denle palmas, aleluya. Amén. Porque nos bautizó en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Póngase de pie. Cuando nosotros somos esa voz que clama en el desierto, estamos preparando el camino del Señor. No cuando sabemos de la palabra y cuando decimos que somos cristianos, pero cuando de veras anunciamos las buenas nuevas de salvación, estamos preparando el camino del Señor.
para que esos caminos torcidos de la gente sean ¿qué? Enderezados. ¿Cuántos conocemos allá afuera que hay gente, verdad, que tienen esa gran necesidad de que sus vidas cambien? Yo conozco a muchos. Yo conozco a muchos. Y una cosa sé, que esa voz que clama en el desierto la he practicado muy pocas veces. Solamente cuando tengo tiempo. Solamente cuando no tengo cosas que hacer. Y deberá ser lo contrario. Deberá ser lo primordial y lo principal en mi vida. Ser esa voz que clama en el desierto. Como te decía, iglesia, usted está aquí porque un día aquel hermano, aquella hermana que le predicó se levantó y le copió a Juan el Bautista. Y se levantó y fue a clamar, a alzar su voz, a gemir, a pedir con necesidad, a hablarte de la palabra de Dios y a decirte que hay una vida nueva en el Señor. Si el Señor viniera en esta mañana y nos preguntara, ¿por qué no estamos siendo esa voz que clama en el desierto? ¿Qué le diríamos tú y yo a Él? ¿Cuál fuera la excusa que pusiéramos? Porque recuerdo lo que dice, que ya la hacha está ¿qué? Preparada. No se va a preparar, no. El hacha ¿qué? Ya está preparada. ¿Sabes para quién? Para ti y para mí. Ya está preparada. Lo único que nos va a salvar de ese juicio es que si damos ¿qué? Buen fruto. No solamente fruto, pero buen fruto. Ya el hacha está preparada al pie de los árboles. Pero Dios en su misericordia, en su amor tan grande, Él es paciente conmigo. Él es paciente conmigo. Y yo sé que también Él es también ¿qué? Paciente con usted también. Que nos sigue esperando, ¿verdad? Que nos pongamos ¿qué? A trabajar. Él sigue esperándonos. Qué gozo oí esta mañana, qué gozo me escuché, ¿verdad? Que hay aquí, ¿verdad? Familias nuevas, ¿verdad? Que llegaron, gloria a Dios. Alguien fue esa voz que clama en el desierto. Alguien lo fue. Yo me gozo cuando miro, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Que viene aquí por primera vez, cuando hay almas aquí. ¿Cuántos se gozan, iglesia? ¿Verdad? Yo me gozo. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de aquel hermano que fue esa voz que clamó en el desierto. Le doy gracias a Dios por la vida de los hermanos. Un tal hermano Juan. Un tal hermano Juan Osoy. Yo sé que mi hermano es uno de los locos por el evangelio. Es que él se ha dado cuenta que fue bautizado en Espíritu Santo. ¿Y en qué más? Y en fuego. Él está a cargo del ministerio. Y le comenté los días, ¿sabes qué, hermano? Ya tengo un nombre para ese ministerio, hermano. ¿Se llama cómo, hermano? Te dije. La voz que clama en el desierto. Muchos ni siquiera saben, ¿verdad? Que Él sale, ¿verdad? A compartir la palabra los sábados, ¿verdad? En la mañana. Muchos el primer sábado de cada mes, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Muchos ni siquiera saben. Están
desaprevenidos. Y por lo menos el 90%, ¿verdad? El 90%, ¿verdad? Por ciento que ya saben, cierran el oído. ¿Cuántos dicen amén? El 90% cierran el oído. Se hacen como que yo no oí. Mira el clima, mira, está lloviendo. Espérate, hermano, ¿para qué te pasa? Espérate en agosto, por allá. Junio, julio, agosto, cuando está el tiempo bonito. Así. Y cuando llegue el tiempo, mira el clima, ¿cómo crees, hermano? Arrepiéntete, es hora, hay que ir a disfrutar. Hermano, cuando sales, hermano, ¿verdad? A compartir la palabra, hermano, ¿cuántos se van en la ven contigo? Lleno, se va a la ven llena por fe. Por fe. Pero literalmente, solamente Él va. Yo no sé si solamente en la Biblia de Él, ¿verdad? Es ese versículo, ¿verdad? De la voz que clama en el desierto, yo no lo sé. Pero Él ha entendido que es necesario ser esa voz que clama en el desierto. ¿Y sabes por qué lo entiende? Porque Él está dispuesto. Oye, iglesia, si usted no está dispuesto, ¿verdad? Usted no va a entender ese ministerio, usted no va a comprender, usted va a sentir que Dios aún no le habla todavía. Así es esto, hermanos. Si usted no está dispuesto, Dios no pone ese sentir en tu vida para que vayas a predicar por allá. Si lo miras literalmente, Mateo 28, 19. Lo miras literalmente, pero no lo entiendes, no lo comprendes. Ese ministerio, muy pocos lo entienden y lo comprenden. Y muy pocos ponen ese ministerio en acción. Podemos decir que no podemos, pero algo tenemos todos en común, que fuimos bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Todo tenemos en común, aleluya. Todos hemos recibido el don del Espíritu. Todos tenemos esa sabiduría y el conocimiento. Todo lo tenemos. Pero solamente aquel corazón que está dispuesto a clamar esa voz en el desierto va a entender ese ministerio. Y muchas veces llego yo, el hermano ya está fuera, el hermano ahí ya en su ven listo para irse, esperando a ver si llega un hermano. Y a veces yo sé que se lastima porque nadie llega. Yo sé que se lastima. Y le digo, ¿sabes qué, hermano? Yo voy, ¿sabes qué? Yo ya tengo una cita, ¿sabes qué? Hoy en esos departamentos de una familia para ver ahí. Pero ¿sabes qué? A tal hora nos miramos para irnos a almorzar, aunque sea. Yo creo si uno o dos han ido con él, ¿en cuánto, hermano? Que en 6 meses, ¿verdad? Más o menos ya es ganancia, si uno o dos han ido con él, ¿verdad? A predicar la palabra es mucho. ¿Cuántos creen que es necesario que seamos la voz que clama en el desierto?